A ver, pedagogía. Vamos a ver toda la entrevista. Y vamos a ir conversando. Mauro Andino tuvo una entrevista. Me ha pedido, Mauro dice, Pilluel, Nelson, acolítame compartiendo la entrevista. Yo, pero por supuesto, no hace falta, porque ya hemos puesto algunos fragmentos, pero en este en particular es él solito haciendo pedagogía. Entonces me dice, vamos a compartir, porque son las cosas que terminan haciendo bien y la gente valora mucho porque aprende, porque se educa y porque va con lo esencial que es el voto informado. Entonces vamos a escuchar, mis queridos amigos, esta entrevista y la vamos a ir opinando paso a paso, poco a poco. Y aquí Esa no, esa es cuando la arrastraron a la señora. Seguimos analizando las posturas para la consulta y referéndum del domingo. ¿Por qué no? Mauro Andino, él es abogado constitucionalista, es analista político. ¿Por qué no? ¿Por qué no a las 4 preguntas? Milton, buenos días, gracias por la invitación. No a esta consulta popular, porque la pregunta madre, y es la que verdaderamente le interesa al presidente de la República, es la relacionada a la convocatoria a una constituyente. ¿Y por qué no precisamente a esa pregunta, que es la más importante? Porque el presidente Noboa está poniendo en gravísimo riesgo los derechos de los ecuatorianos. Derecho a la seguridad social, ha dicho él que el IES debe dejar de ser un prestador de salud para que esto pase a manos del Ministerio de Salud Pública y que los jubilados y los afiliados al IES se atiendan ahí. Un Ministerio de Salud Pública que recibió un recorte durante el gobierno del presidente Noboa en diciembre de $1.300 millones, porque se ponen en riesgo los derechos de los trabajadores, Milton. La ministra Ivonne Núñez dijo hace pocos días que van a insistir con la incorporación del contrato por horas, lo cual me parece hasta antidemocrático. Más del 65% de ecuatorianos ya le dijimos que no a esa figura. Incluso dejó en el aire, y con una serie de interrogantes, el pago de los décimos, y se piensa que probablemente quieran regresar a estas figuras de tercerización, de flexibilización laboral. La licencia por maternidad para las mujeres, la licencia por paternidad para los hombres, son derechos que están en riesgo. El derecho a la educación pública universitaria gratuita. Un vocero del gobierno dijo públicamente ante su colega Carlos Vera de que debería ser pagada, que la universidad pública no debería ser gratuita. Esos y otros derechos más están en grave riesgo, y porque además el presidente Noboa, Milton, ha sido incapaz de contarnos cuáles son los lineamientos básicos que debe contener una constitución, y eso es pedir que se vote un cheque en blanco, a ciegas, es decir, sin saber por qué se vota ni cuál es su proyecto de constitución. Ahora el presidente... Ok, rapidito nada más, solamente para abonar, porque es más importante lo que explica siempre Mauro. Una de las cosas más perversas que está haciendo el gobierno nacional y con una estrategia malévola es evitar estas aglomeraciones, hablando de la educación y de los cupos, de la forma más maquiavélica posible. ¿Cómo hacemos para que no existan problemas de cupos? ¿Cómo hacemos para que ya este fastidioso episodio de gente reclamando cupos? Fácil. Eliminamos la gratuidad y se van depurando solos, así como lo escuchan. Esa es la perversidad de un Estado. Al momento en que tú ya no tienes la educación gratuita garantizada, ocurre lo que pasaba antes, pues, que solo el que podía y tenía el recurso estudiaba, y el que no, pues ya se dedicaba a otra cosa, y con esto el gobierno se lava las manos y te dice, bueno, ya no es culpa, ¿no? O sea, si tal jovencito tiene talento y no tiene porque la condición de vida fue nacer en un lugar pobre, ya qué culpa tengo yo, pues, ¿no? O sea, es problema de tus padres, es problema de tu familia. Al final, mis queridos amigos, todo es una decisión, porque tampoco es que Correa te obligaba. No es obligación, no era, nunca fue obligación, tampoco era que te iban con una pistola, pero al menos te daban la oportunidad para que tú, y eso se creó mucho en la época de Correa, que te daban la oportunidad de que, por ejemplo, terminabas el colegio y había un chance, había una oportunidad. Y por primera vez las familias cambiaron el paradigma y ya no había el típico, hasta el colegio te apoyo, mijito. Después del colegio usted verá qué hace. Oiga, ¿tú sabes con cuántos años salías del colegio? 18 años, pues hermano, 19 años. Puchica, ¿qué puedes hacer tú con la vida con esa edad? Todavía eres un muchacho. Hasta el colegio, mijita, usted vea qué hace.
se eliminó ese concepto y con el esfuerzo de un gobierno ya no te había eso. No, mijito, por favor, pilas con el estudio, hay una gran oportunidad, aplique una beca, póngase a estudiar, usted es bueno, usted es igual que todos. También ha dicho que si gana la constituyente, van a las elecciones y los candidatos elegidos para ser asambleístas constituyentes tendrán que tener sus propuestas. Y esto será un tema de que mayoría gana, de que se instala una línea que sea propuesta por los asambleístas. Ese es el gravísimo peligro, que el proponente, que es Daniel Noboa, no nos informa. Claro. Y uno de los fundamentos básicos de toda democracia representativa es el derecho de los ciudadanos al voto informado. ¿Y el voto informado qué significa? Que si es que hay elecciones, sea para elegir candidatos de elección popular o sea para elegir preguntas en una consulta popular, quien propone nos diga por qué propone, qué es lo que va a hacer en caso de ganar el sí, cuáles son los contenidos de esa Constitución, para que el ciudadano libremente pueda decidir. Pero lo que hace el presidente Noboa es tomar una posición política bastante opaca, decirle al pueblo ecuatoriano, primero voten sí y luego les digo qué es lo que voy a incorporar en la Constitución. Claro, Eso es más o menos como ir al médico, Milton, permítame este ejemplo. Usted se hace atender con el médico y el médico sin radiografía, sin tomografía, le dice, ¿sabes qué? Te voy a operar. Usted no sabe ni de qué le va a operar, si le va a hacer un trasplante de un riñón, si le va a hacer el trasplante del corazón. Usted accede, le abre, luego le cierra al paciente y al final, después de todo eso, le dice qué le hizo, qué le sacó, qué le puso. No podemos ir a una carnicería constitucional a ciegas. ¿La Constitución de Montecristi es una constitución que usted cree que debe perdurar en el tiempo? Ha tenido 40 artículos que han sido reformados en estos 18, 17 años. No sé si son 40 artículos específicamente, le escuchaba al exministro de Gobierno José de la Gasca, recuerdo la reforma del año 2011, luego la del 2015, que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y se regresó a los textos originarios, luego las reformas durante el gobierno de Lenín Moreno y las últimas que hizo, por cierto, Daniel Noboa, que ya nos ofreció solucionar muchos problemas en materia de inseguridad en la consulta popular del año pasado y al final del día otra vez nos pide comparecer a las urnas. ¿Sabe? Perdón que le interrumpa, Mauro, en esa cosita. Solamente una cosita, una cosita chiquitita. Solamente ese punto debería la gente reflexionar. Ya Noboa nos preguntó. O sea, ya Noboa hizo una consulta. O sea, ya Noboa nos mandó a votar. Por Dios, no permitamos que nos vean la cara de tontos. ¿Cuánto costaría, Milton, llegar a una nueva constitución? Más de 220 millones de dólares. 3 procesos electorales, la del 16 de noviembre, luego elegir constituyentes, pagar el funcionamiento de la constituyente y finalmente un referéndum para aprobar o negar esa constitución. Y le agrego una cuarta elección que la gente se está... Perdón que interrumpa tanto. Y no se olviden que Noboa no quería eso. Fue la presión mediática que lo obligó. Noboa no quería pasar por ninguna elección. Olvidando, elegir alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. 4 elecciones. Usted me dice, hay que perdurar en el tiempo con esta Constitución. Yo creo que sí se necesitan reformas, Milton, a la parte orgánica. ¿Qué cambiaría usted mañana? Por ejemplo, el hiperpresidencialismo. Creo que tenemos un presidente de la República, independientemente de si se llama Daniel Noboa o como se llame, que concentra demasiadas atribuciones. Y ahí el peligro, porque en cambio sobre el hiperpresidencialismo Daniel Noboa no propone nada, al contrario, quiere fortalecerlo. Recuerde lo que dijo, que sobre la Corte Constitucional quiere desaparecerla y que quiere hacer una sala constitucional en la Corte Nacional de Justicia. ¿Y ¿Eso no le parece coherente? En lo absoluto. Por el extremo poder que tiene la Corte Constitucional. Milton, los tribunales y cortes constitucionales existen. En países como Colombia, una Corte Constitucional que es de las más respetadas de la región, pero también existe en países como Alemania, existe en España, existe en varios países europeos. Esto obedece a un control contramayoritario y a un control de constitucionalidad que hace la Corte para garantizar el ejercicio de los derechos. Y cierro con la idea. El presidente dice,
una sala constitucional de 3 jueces en la Corte Nacional de Justicia. Y yo pregunto, ¿elegidos por quién? Por el Consejo de la Judicatura del doctor Mario Godoy, amigo íntimo del presidente de la República, para que estén amenazados de que puedan ser destituidos. ¿Y cómo van a resolver, por ejemplo, esa sala de lo constitucional, acciones extraordinarias de protección que se presentan precisamente en contra de sentencias de última instancia o de autos definitivos? Es decir, van a ser jueces y parte. Esa sala de lo constitucional resolviendo acciones extraordinarias de protección presentadas en contra de los fallos, de las sentencias de sus propios colegas jueces. Eso es una barbaridad. Ok, ya nos dijo por qué no a la pregunta de la constituyente. Vamos hacia poco más arriba en las preguntas. ¿Por qué no tener una asamblea más pequeña? ¿Usted cree, Milton, que si es que tiene un aula, usted es docente universitario con 50 alumnos vagos, y de los 50 usted dice, para mejorar la calidad de mis alumnos le voy a dejar en 20 nomás? No es un tema cuantitativo, pues si la vaguería o la irresponsabilidad, la incompetencia no pasa por un tema de números. Yo sé que esta es la pregunta... me va a salir más barato pagar a menos vagos. A eso iba. Yo sé que esta es la pregunta más seductora, Milton. Claro. Y probablemente tenga el respaldo de muchísima gente. No voy a negar aquello. Y es impopular mi comentario. Pero a veces uno tiene que decir la verdad más allá de que las masas estén de acuerdo con eso. ¿Sabe que existen, Milton, 2 países en América Latina que son los países más estables de la región y que siempre nos han servido de modelo? Chile tiene 19 millones de habitantes, similar a nuestro país, y tiene 155 diputados y 43 senadores. Uruguay, probablemente la democracia más estable, tiene apenas 3.300.000 habitantes y tiene 99 diputados y 30 senadores. No es un tema cuantitativo. Aquí le doy 3 países más. Perú tiene 136 congresistas, es unicameral y tiene 34 millones de habitantes. Bolivia es bicameral, tiene 130 diputados, 36 senadores, 12 millones de habitantes, y Colombia, con 53 millones de habitantes, 268 congresistas. Usted me acaba de dar la razón, Bolivia, no, si estoy poniendo ejemplos. Bolivia, que tiene menos habitantes que Ecuador, 130 diputados. Y el caso peruano, que si bien tiene más habitantes, no creo que sea el mejor ejemplo, con una serie de inestabilidad presidencial. Y allá viven usted ha visto cómo vota en el Perú, una dictadura parlamentaria. Viven en Perú, ¿no? Allá por supuestamente actos inmorales por parte del presidente de la República. Esa es la causal de destitución. Votan presidentes cada vez que les da la gana. Pero algo de fondo, Milton, y aquí hago algunas propuestas. Si el presidente Noboa quiere mejorar la calidad de la representación política, ¿por qué no reforma el Código de la Democracia? Y no se necesita para eso una constituyente. Sancionar el transfugismo político, los camisetazos. ADN es una recicladora, Milton, perdón que sea así de crudo, que ha reclutado una serie de camiseteros, desde la Revolución Ciudadana hasta Pachacútiga, hasta el Partido Social Cristiano. Sancionar el transfugismo político con la pérdida del escaño, a menos que hayan hecho uso del derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué no promovemos también verdaderos procesos de democracia interna? Eliminar este tema de las convenciones alzando la credencial. Democracia interna abierta. Que todos los afiliados y militantes de esos partidos puedan elegir con papeleta en mano. O sea, debería haber unas primarias de verdad. De verdad. ¿Y ahí estamos atados a la pregunta de los financiamiento de los partidos políticos. Vamos a esa si usted quiere. Claro, entonces, primarias de verdad. Primarias de verdad. No es un tema de... Perdón, que dice que la gente dice, no lo moleste a Mauro, deja que hable. Sí, pero es que hay que ponerle la salsa, la sandunga también. Vea, por ejemplo, Mauro tocando estos temitas que si yo no lo pongo ahora y esperar hasta el jueves, no se puede porque la gente tiene que enterarse. El presidente de la República no toca el tema del hiperpresidencialismo. Si el presidente Noboa fuese honesto y dijera, creo que algo está mal en esta Constitución, voy a cambiar esto, apóyenme, no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Al final, él quiere seguir teniendo ese poder. Y luego, el tema de los asambleístas, mis queridos amigos. O sea, más claro, ¿sabe por qué frustra mucho esto? Y seguramente a Mauro también le frustra. Es que seguramente la pregunta podría ganar en el sí. Porque la gente tiene esta percepción de sentirse que va a castigar. Yo te pregunto algo. ¿Vas a castigar a la Asamblea Nacional? Por mi lado no hay problema. Si quieres, castígalos. Eliminando a la mitad para las próximas elecciones y ya no tengamos... y eso es otra cosa. Entérate que tú, que vas a sentir que vas a castigar, esto se va a hacer efectivo en 4 años. No van a votar a los 155. Ellos no van a ser votados. ¿Tú crees que vas a votar hoy
gana el sí, se quedaron en 80, vamos a votar. No, esto recién se hará efectivo en 4 años, en 3 años, en las próximas elecciones. Y por último, mis queridos amigos, en nada soluciona el tema. Bueno, eso es como para... Pero ojalá que la gente reaccione. La gente dice, vamos a castigar. Castígalo a Noboa. O sea, te sientes bien porque vas a votar que sí y vas a castigar a esos asambleístas para que se reduzcan. Pero no ahorita, en 3 años. Castígalo a Noboa. Plato es un tema de representación. Exactamente. Y pongo otra propuesta para mejorar la representación de los asambleístas. No título de tercer nivel, porque eso prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana. Solo la Constitución de Pinochet establecía eso. Además, la mayoría sí tienen título de tercer nivel. No va por ahí. Pero ¿sabe qué se debe hacer? Formar políticamente cuadros. Yo propongo 200 horas mínimo de formación en cada partido político, que aprueben un curso de ciencia política, de derecho constitucional, de derecho parlamentario y de economía política, pero que ese curso no lo maneje únicamente el partido o movimiento político, sino que sea coordinado con universidades públicas y privadas del país para que certifiquen el curso y con el Instituto de la Democracia, que es el organismo adscrito al Consejo Nacional Electoral. Precandidato o aspirante que no pase ese curso, simple y sencillamente no puede ser candidato. Tengo 30 segundos para la primera pregunta, que es bases militares, que parecería en la práctica, no hay como decir encuestas, es la más apretada. ¿Por qué no a la ayuda militar internacional? Yo no me opongo per se a la cooperación internacional, Milton. Toda cooperación es bienvenida. El problema es que aquí se tiende a idealizar que solo con los norteamericanos podemos coordinar. Y eso me parece que nos incorpora en un juego peligrosísimo a nivel de la geopolítica a nivel internacional. El mundo ya no es unipolar. Bueno, dijo el gobierno que están hablando con Brasil para unas bases en la Amazonía. ¿Qué tal si el día de mañana quiere venir China con otro gobierno de otra corriente ideológica? Claro, o Corea del Norte también. O Corea del Norte, imagínese usted, o Rusia, o Irán. ¿Dirán lo mismo quienes hoy están a favor? No tenemos que tomar partido por ninguna de las superpotencias, porque ese no es nuestro papel en la geopolítica a nivel internacional, pero sí recibir cooperación de cualquiera de esos países. Pero solos no podemos, en eso estamos de acuerdo. Claro, pero por supuesto, no, sí se pero puede. no una base militar extranjera, norteamericana específicamente. No dice norteamericana en la pregunta. Pero Dice eso es bases lo que extranjeras. buscan. Perdóneme, Milton, si es que usted les pregunta que quisieran una base militar china, se les va a erizar la piel. Pero vamos más allá. Hay 3 acuerdos militares firmados con Estados Unidos, 2 con Guillermo Lasso, 1 con Daniel Noboa. Y los 3 son acuerdos militares de cooperación terrestre, aéreo y marítimo. ¿Por qué no se usa eso? Y vamos más allá. La base militar norteamericana, cuando estuvo en el Ecuador, provocó, entre otras cosas, el cometimiento de 118 delitos cometidos por militares norteamericanos. Hubo impunidad de más de 300 militares norteamericanos. Y en el año 2002, 18 pescadores fueron desaparecidos y hasta el día de hoy no se encuentran sus cuerpos. Terminamos. Oiga, doctor, llegando el sí, ¿usted va a ser candidato? ¿Lo ha pensado? No lo he pensado todavía, tengo mucha confianza de que el no va a ganar, al menos en esta pregunta de la constituyente y de las bases militares extranjeras, por lo que implica los riesgos que existen, claro. Y luego de eso veremos. Lo que sí le digo, Milton, yo siempre he estado del lado de la defensa de los derechos de las grandes mayorías y he estado al lado de la defensa de los derechos de los más débiles. Ese ha sido siempre mi papel. Mauro Andino, gracias. Doctor Mauro Andino, abogado constitucionalista, analista. Se olvidó cuando lo presentan, ¿no? Mauro Andino, abogado constitucionalista y panelista en Hablando Claro con Nelson Salazar. Dícese los jueves en la noche. Antes más seguido, ahora ya no sé. Porque antes solo estaba con nosotros. Pero como se hizo popular y famoso, ahora todos, hasta la posta, ya no lo invitan mucho a la posta. Pero hasta la posta lo quería adoptar a Mauro Andino. Pero que nunca se te olvide, cabezón. Que nunca se te olvide. Ay, tira, bromita. Bromita bajera. Yo no creo que, no sé si fue, no sé si empezó acá, no creo, yo lo invité a Mauro cuando ya él tenía cierta proyección, pero definitivamente acá sí que le dimos mucho tiempo al programa, pero mucho tiempo. Yo creo que, a ver, déjenme hacer memoria. Sáquenlo usted, pero es bastante tiempo. Pero bueno, ahí está. ¿Quiere pedagogía? Escuches eso.
Lo vamos a poner en video y lo vamos a poner en Facebook y lo vamos a poner también en TikTok y lo vamos a poner en Hablando Corto. Lo ponemos en todos lados. Se acabó.